Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda edición de las Jornadas Literarias con motivo del 8 de marzo. Agradecerle a las dos autoras la predisposición para asistir a estas jornadas y venir desde la península. Poco más que decir a lo que ha dicho Alexis. Creo que esto va a ser una jornada bastante didáctica. Vamos a aprender de una cultura y un mundo que nosotros geográficamente la tenemos aquí al lado, muy cerca, y históricamente también en nuestra ciudad, ser una gran ciudad, hemos convivido diariamente con esta cultura. Nos van a hablar de algo muy interesante como es los feminismos en el Islam. Nos explicarán las diferencias entre el pañuelo, el hijab, el burka y demás. Algunos de ellos nosotros aquí nosotras en Las Palmas de Gran Canaria bastante acostumbradas a verlo, pero el matiz, cuando hablamos del Islam y hablamos de feminismo, creo que tenemos un gran desconocimiento, todas y todas, de este tema. Son dos expertas en el mundo árabe, tienen un currículo fantástico, pues poco más que decir, que dejarles en manos de ellas dos, que son las protagonistas de esta jornada, para que nos hablen de su libro. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues hola, buenas tardes. Y bueno, primero agradecer la invitación, que para nosotras es un placer venir a Canarias y estar en la biblioteca, y gracias también a la señora concejala por hacernos la presentación y a Alexis por la invitación y por el tratamiento, ¿no? Bueno, pues voy a empezar yo. El libro ayer hizo justo un año que se publicó, y después de un año pues ha tenido como otra vida social, que el acto de hoy es parte de esto, ¿no? Y eso es estupendo, y de hecho es que se ha agotado y por eso no hay libros, solo están estos y otro más que queda fuera. Es una buena y una mala noticia. El libro trata de, como estaba contando la concejala, el libro trata de los debates que hay en el feminismo y que ha habido sobre la cuestión de las mujeres musulmanas y el pañuelo. Esta es la discusión. Nosotras hemos escrito el libro fundamentalmente por dos razones. La primera, porque nos interesaba trabajar con materiales que relacionaran, o que contaran, mejor dicho, cómo se ha relacionado el feminismo europeo y norteamericano con el racismo y con las mujeres musulmanas, especialmente la islamofobia, algo que ha sucedido sobre todo a partir de los debates sobre el hijab y el niqab en la escuela, y contestar de alguna manera las preguntas sobre qué papel ha jugado el feminismo en estos debates sobre el pañuelo y el niqab, si más bien el feminismo o los feminismos apoyan más la prohibición o la restricción, o más bien todo lo contrario, qué tipo de apoyo hay en el feminismo o en los feminismos por las posiciones pro derechos, y cuáles son los argumentos para ponerse de un lado o de otro. Como sabéis, y estos días se está hablando más del tema, dentro del feminismo pues hay como varios debates punteros. Este quizá ahora no es el más importante, en que lo ha sido, y en algunos países sí que también es uno de esos debates que segmenta a los feminismos. Esta es la primera razón del libro. Y la segunda razón es que nosotras queríamos romper con lo que pensamos que es un falso dilema, que es en el que se encuentran las feministas y una parte de la izquierda cuando se habla de hijab y de mujeres musulmanas, a propósito de qué sería lo mejor o qué sería lo feminista. Entonces, también queríamos dar algunas claves como para deshacer este dilema, porque pensamos que no es un dilema. Ahora explicaré un poco más esto, ¿no? El libro se ocupa se ocupa de la construcción de la islamofobia en Europa desde la época colonial. Luego hablará Laura un poco de esto, y el papel de los cuerpos de las mujeres en este proceso. Entonces, en el libro lo que contamos es cómo el feminismo en Europa ha ido tomando posiciones que a veces bloqueaban, a veces estimulaban las prohibiciones. Es decir, se trata de hablar de las tramas de poder que sostienen el racismo y la islamofobia también desde el punto de vista de los feminismos.
¿Por qué es importante lo que digan los feminismos o lo que dicen los feminismos con respecto a la islamofobia? Bueno, porque uno de los argumentos más importantes que apoya la islamofobia o el racismo antimusulmán es la idea de que en los contextos musulmanes existe una fuerte violencia contra las mujeres y eso tiene que ver con el Islam, y que el hijab, el pañuelo o el niqab, el que tapa la cara, sería una consecuencia de esta situación. Entonces, en ese sentido, los feminismos se han sentido interpelados por la cuestión del Islam y de los cuerpos de las mujeres desde el inicio, ¿no? Normalmente, en buena parte de la bibliografía, se considera a las mujeres musulmanas como víctimas de sus propias culturas, de los hombres, y también se señala a cierto feminismo, que podría llamarse el feminismo ilustrado, como parte de su liberación. Habla hace un momento de la necesidad de romper los dilemas que hay sobre el feminismo y el pañuelo. Bueno, un dilema es cuando nos vemos confrontadas a elegir entre dos caminos o a dos opciones y las dos parecen ser buenas y malas a la vez. Y esto es con lo que se enfrentan muchas feministas cuando tienen que pensar sobre el hijab y sobre las mujeres musulmanas y sobre qué sería lo deseable, si prohibirlo o no prohibirlo, o pensar siquiera que hay que prohibirlo o que hay que hacer algo con eso. ¿Ese es un problema o no? ¿Por qué es un problema? Esta es una de las razones, decía, que la segunda por la que hemos escrito el libro, ¿no? Porque a muchas feministas les cuesta bastante trabajo tomar posición sobre la prohibición del pañuelo o del niqab. Por un lado, condenan, como no podría ser de otra manera, la violencia que existe en muchos países de mayorías musulmanas, pues por ejemplo Arabia Saudí o Irán, donde la religión es instrumentalizada para ejercer la violencia contra las mujeres. En muchos sitios las situaciones de desigualdad, etcétera, están supuestamente, se pone como fundamento o se dice o se legitiman sobre el Islam, pero por otro, esta misma condena y convicción firme de la violencia contra las mujeres en contextos de mayorías musulmanas parece que les llevaría a condenar el pañuelo o el Islam en todas sus formas e incluso a justificar lo que hace, por ejemplo, el Estado francés o el belga, que prohíben el hijab y el niqab, el hijab en las escuelas y el niqab por la calle. Es decir, como que si se condena la violencia en Arabia Saudí, necesariamente hay que estar a favor de prohibir el pañuelo también en Europa. Entonces, porque sería contradictorio que se condene la violencia en Arabia Saudí, por ejemplo, y que se contemplara el derecho de las mujeres a llevar hijab en Guadalajara, por ejemplo, que es el último caso que ha habido en este sentido. Entonces, nosotras queríamos proporcionar algunas claves con respecto a este falso dilema, y una de las cuestiones es que no son comparables los casos porque el pañuelo, el hijab, el niqab, se inserta en contextos sociopolíticos diversos y la cuestión del contexto es fundamental. El pañuelo no es lo mismo si es obligatorio por parte del Estado que si no, depende de los grupos sociales, depende de la época histórica, es decir, hace falta un análisis social y político de contexto, que es lo que va a explicar qué sentido tiene ese pañuelo. Y en definitiva, de lo que se trata ahí como feministas sería de defender el derecho al cuerpo de todas las mujeres, sean o no musulmanas, y luchar contra el hecho de que los estados legislen sobre los cuerpos de las mujeres. Porque en realidad la contradicción se produciría en términos inversos. La contradicción sería que como feministas criticáramos a estados como el iraní o el saudí por las políticas, por las leyes que imponen a las mujeres y que son desiguales cuando no violentas, pero a la vez estuviéramos de parte del Estado francés cuando prohíbe el hijab en las escuelas. Entonces, en este sentido es lo mismo, es un Estado patriarcal que obliga a ciertas mujeres o a las mujeres a vestirse o a desvestirse en determinadas circunstancias y en nombre de diferentes argumentos. Entonces, la cuestión en este sentido no es tanto de contenidos, de lo que se legisla, de lo que hay dentro, de significados, sino de autoritarismo sobre las mujeres por parte de estados que sobre la base de determinados argumentos prohíben o restringen o prohíben o obligan a llevar pañuelo en estos casos. Aquí había dos fotos que, como eran dos fotos, no hemos querido poner el proyector, pero que las dos fotos que traemos es algo muy gráfico que se ve muy claro y es
Una de las fotos representa a dos mujeres de lo que llaman la policía moral iraní, con una mujer, con una tercera mujer que lleva un pañuelo un poco echado hacia atrás y claramente la están amonestando porque no está cumpliendo con la norma vestimentaria. Esa es la primera foto, eso se enteran. Y la segunda foto lo que muestra es una playa de Niza donde unos policías, es una secuencia de 4 fotos, y unos policías se paran al lado de una señora que está en el suelo con una bandana, con un pañuelito así, y con un bambito, está en la playa, y la obligan a quitarse el bambo. Y eso, el contexto de esta secuencia de 4 fotos es la prohibición del burkini en las playas francesas en el verano del 2016. Entonces, aquellas mujeres, no que estuvieran con algo sospechoso de ser un burkini, sino que tuvieran aspecto de mujeres musulmanas o magrebíes, eran, digamos, interpeladas para que se desnudaran en las playas en aquel verano, ¿no? En que se decidió prohibir el burkini. Yo voy a hablar de algunos puntos por dar cuatro tips a propósito del libro. La primera cuestión, ¿qué dicen en general los feminismos de estas cuestiones? Bueno, primero, hay una relativa diversidad de los feminismos con respecto a las mujeres musulmanas. A nosotros nos interesaba ver de modo un poco sistemático qué papel había cumplido los feminismos, tanto el pensamiento feminista, es decir, la conceptualización sobre las mujeres, cuanto los activismos que aparecen siempre mezclados. Y en general podemos decir que hay 2 posturas fundamentales o 2 posiciones que se cruzan, que no presentan, no son bloques segregados, pero sí que se distribuyen de diferente manera, ¿no? En primer lugar, lo que podríamos denominar como feminismo ilustrado, en cierto sentido esencialista con esta cuestión, que identifica el pañuelo de las mujeres con la sumisión a los hombres y a la religión y que asume que la única salida feminista es salvar a esas mujeres de los hombres y de la religión. ¿Y cómo se las salva? Pues quitándoles el pañuelo. O con una suerte de admonición para que se quiten el pañuelo. Y entonces esta posición culmina en el apoyo de este tipo de feminismo a las leyes que prohíben llevar, o sea, a un tipo de leyes que prohíban llevar el pañuelo, es decir, serían feminismos prohibicionistas. Esto sería una parte, ¿no? Y la otra parte o el otro bloque, en parte se podría identificar con un feminismo anticapitalista, pero no solo, hay otras posiciones. Y la cuestión de lo que se llama el feminismo interseccional aquí es importante, parte del reconocimiento de una enorme diversidad en la situación de las mujeres y también de los feminismos. Incluso hace una crítica, este segundo bloque, haría una crítica profunda y fuertemente autocrítica sobre cómo el propio feminismo ha podido suponer una aplicación de cierto tipo de normatividad occidental y también de las clases dominantes a mujeres de todo el mundo, ¿no? Segunda cuestión, hay una clara transversalidad de la islamofobia en España y una dificultad también de los debates feministas de mantenerse al margen de este sentido común islamófobo. ¿Qué significa esto? Por un lado, significa que la islamofobia está presente en diferentes puntos del espectro político, antes la hablábamos con Jennifer, que no está solo en la derecha o en la extrema derecha, sino que está en diferentes puntos también de la izquierda, ¿no? Y que hay un sentido común islamófobo en lados políticamente muy diferentes. Sentido común islamófobo significa que hay una serie de lugares comunes, de conceptualizaciones que se asumen como obvias, como naturales, en relación a qué o cómo son las personas musulmanas, que se acepta sin más y que se consideran verdades inapelables, que son machistas, que son agresivos, pero sobre todo que son todos iguales. Es decir, que hay 2.000 millones de personas que se comportarían de la misma manera en este sentido. Y esta situación se agrava, pero que no se inventa, esto lo sabemos, por el auge de la extrema derecha, ¿no? Pero no las inventa la extrema derecha, puede reforzarlas y sobre todo puede ponerles voz, pero no están inventadas aquí, ¿no? El primer bloque feminista al que me refería sí que
los debates del feminismo tienen que ver con el sujeto feminista, es decir, ¿quién es el sujeto feminista? Las mujeres, un cierto tipo de mujer, ¿quiénes son? ¿Para qué el feminismo? Pero, sobre todo, en el primer bloque que decía que es prohibicionista, lo que sí que hay es una apuesta por un tipo de mujer. Y, por tanto, el resto de mujeres que no cumplen ese estereotipo estarían fuera, ¿no? ¿Quiénes estarían fuera? Pues las mujeres no occidentales, seguramente las amas de casa, las mujeres pobres, las mujeres trans, a las que les faltaría algo para llegar a ese modelo o a esa normatividad, ¿no? Pero en el caso de la islamofobia, que es lo que nos ocupa, y de las mujeres musulmanas, nosotras insistimos en que este tipo de mujeres no solo serían ilegítimas a la luz de este pensamiento, sino que también serían ilegales, porque se prohíbe parecer públicamente una musulmana en determinados contextos, en la escuela, en los lugares públicos, y eso es una práctica penalizada legalmente en muchos sitios de Europa y también en España. Esto se ha reforzado también con los protocolos antirradicalismo o antiseparatismo, en el caso de la ley francesa, ¿no? Donde la idea de los protocolos antirradicalización es que no hace falta cometer un delito terrorista para ser acusado de terrorismo. Cuando se construye esta idea de la radicalización, se supone que cualquier persona musulmana que empieza a volverse más religiosa y a adoptar determinado tipo de prácticas es susceptible de convertirse en una terrorista o en un terrorista. Por lo tanto, se penalizan los comportamientos que presentan visiblemente o corporalmente a determinadas personas como más religiosas o en un proceso de mayor religiosidad, pues ponerse pañuelo, llevar barba o lo que sea, ¿no? Voy ya casi terminando. La tercera cuestión, consecuencia de todo esto, es la dificultad que encuentran los movimientos feministas o el movimiento feminista para bregar con la cuestión de las mujeres musulmanas, ya sea como activistas o simplemente para tener una posición sobre el pañuelo, que es, bueno, pues en ocasiones las posiciones son erráticas, contradictorias, se dice una cosa o se dice la otra, etcétera, y cuando no son directamente rechazo. Yo no sé si estáis familiarizadas con lo que ha pasado en los últimos años con los carteles del 8M, donde en algunos lugares, sabéis que salen siempre como diferentes tipos de mujeres. En algunos lugares salieron mujeres con pañuelo y hubo que retirar el cartel. En otros lugares es súper habitual que salgan mujeres con pañuelo en los carteles. Es verdad que, por ejemplo, en Canarias está mucho más normalizado. También en el País Valenciano, también al menos en un par de veces, hay carteles del 8M con mujeres con pañuelo, pero en otros lugares ha habido que retirarlos, ¿no? Porque no hay acuerdo, el desacuerdo es demasiado grande y entonces se retira. Cuarta cuestión. Esta relativa alienación del movimiento feminista con respecto a la cuestión de las mujeres musulmanas y el pañuelo a veces llega incluso al propio movimiento antirracista, que tiene una reflexión mucho más desarrollada con respecto a otras diversidades, pues, por ejemplo, las mujeres indígenas de América Latina, que con respecto a las mujeres musulmanas o de origen musulmán, ¿no? Y a no ser que haya militando en los movimientos mujeres musulmanas, especialmente con pañuelo, pues el tema no está en la agenda. El tema de la lucha contra la islamofobia no suele estar en la agenda. Entonces, para terminar, y darle la palabra a mi compañera Laura, solo como quinto punto, decir que todo esto nos lleva como a una especie de punto ciego, que hay un conjunto grande de mujeres que quedan fuera de la atención de los movimientos feministas e incluso antirracistas por diversas razones, por religiosas, por pobres, por amas de casa, por trabajadoras o por inmigrantes, ¿no? Entonces, esta transversalidad de la islamofobia que decía al principio, pues refuerza la exclusión de las musulmanas justamente sobre la base de este sentido común islamófobo, que se refuerza con los cambios políticos, especialmente con todo el escoramiento de la política hacia la derecha, y también con la creciente desigualdad que afecta cada vez más a las familias musulmanas. Y por terminar con una luz de esperanza, pues también creemos que desde al menos una parte del feminismo sí que se está haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Bueno, que se ha empezado a construir hace unos años una reflexión, una militancia en la diversidad y, bueno, con sus debates y sus discusiones, pero ahí se está. Y dicho esto, pues
aunque Laura se va a ocupar más de eso, pero tomando esto como punto de partida, nosotras asumimos que, por supuesto, el pañuelo no necesariamente significa opresión. Me quedo aquí y le paso la palabra a Laura. Pues muchas gracias. Bueno, reitero también, como ha dicho Ángeles antes, mi agradecimiento enorme por la invitación, a la señora concejala que nos ha presentado, a Alexis, que no está. Bueno, gracias por invitarnos. Es un placer venir a Canarias y estamos aquí encantadas. Así que nada, gracias. Bueno, yo voy a continuar un poco con lo que con la presentación que ya ha hecho Ángeles, añadiendo un par de cosas para que tengamos un rato para el debate y podamos hablar. Continuando con lo que contaba Ángeles, pues diré que, bueno, recordar que nosotras hemos escrito este libro con una intención que era, bueno, explicar todas estas cuestiones sobre cómo se posicionan los feminismos en España con respecto a la cuestión del Islam y las mujeres musulmanas. Y haciéndolo no queríamos solo ocuparnos del hijab, del pañuelo, velo islámico, de la prenda que en ocasiones llevan algunas mujeres musulmanas cubriéndoles la cabeza, pero que al final nos hemos visto obligadas a hablar mucho de este tema. ¿Por qué? Porque para buena parte de la opinión pública y también de los movimientos feministas, el tema del pañuelo es un elemento central que determina la situación, la posición que ocupan las mujeres musulmanas en las sociedades aquí y ahora, ¿no? Nuestra idea era no posicionarnos en pañuelo sí o pañuelo no, sino tratar de hacer un análisis un poquito más profundo de la situación, tratando de poner en el libro y explicar algunas de las cuestiones que nos parecían cruciales. Por ejemplo, una de las cuestiones que nos han parecido muy importantes era señalar el hecho o indagar o profundizar un poco más en el hecho de que en muchas ocasiones la opinión pública, los feminismos, hay un sentimiento general o un sentido común compartido con la idea de que el mayor problema de las mujeres musulmanas es el Islam, el mayor problema de las mujeres musulmanas es que provienen de una cultura más patriarcal o más misógina que otras y que ese es su mayor problema. Y nosotras hemos querido un poco romper con esta idea, también explicando que hay otros elementos absolutamente determinantes para muchas de estas mujeres que están viviendo en nuestra sociedad ahora mismo y que no es el pañuelo, ni su cultura patriarcal, ni el Islam, sino el racismo. El racismo estructural de una sociedad que determina en las vidas de estas mujeres mucho más que sus pañuelos, ¿no? Porque les impiden ir a trabajar o las discriminan a la hora de alquilar una casa o de llevar a sus hijos y hijas a los colegios. Es decir, que hay un racismo estructural que está muy presente y del que apenas se habla cuando hablamos de estas mujeres, ¿no? Entonces, esto era una de las cuestiones que queríamos, de las que nos ocupamos en el libro y que queríamos tratar con más profundidad, de esas políticas racistas, de ese racismo estructural que está determinando las vidas de las mujeres. Y también nos preguntábamos por qué los feminismos, o ciertos feminismos, no todos, no se estaban ocupando de esta cuestión y estaban tratando el tema de la cuestión de las mujeres desde otro lado, desde otra perspectiva, mucho menos política y más culturalista, entendiendo lo que esto significa. Y bueno, y ahí veíamos toda una retórica del hecho de que hay un feminismo que tiene y que puesto que considera que el mayor problema de estas mujeres es el Islam, la cultura, etcétera, la religión, que propiciaba la puesta en marcha de toda una retórica salvacionista, una retórica que abogaba por salvar a las mujeres musulmanas y árabes y que nosotras habíamos visto y veíamos muy claramente, como habían visto también otras autoras antes, que hundía sus raíces en lo colonial y que en las políticas coloniales de los siglos XIX y XX que se habían retórica salvacionista se había ido configurando y reconfigurando a lo largo de la historia, dando lugar a diferentes políticas de diferenciación social que dependían en muchas ocasiones del contexto y del momento político. Y por eso en el libro hay una parte, el primer capítulo, dedicado específicamente a los proyectos coloniales y a cómo en el colonialismo, es precisamente en la época colonial, es cuando surge toda la construcción del pañuelo como problema, el pañuelo como elemento determinante, como icono que demuestra que las mujeres musulmanas están
estaban en una situación de subdesarrollo y precariedad, y por ende también, así haciendo la referencia también a las sociedades musulmanas y árabes que estaban también en una situación de subdesarrollo, ¿no? Entonces, era la prueba evidente de esta cuestión, y por eso hubo una gran inversión por parte de los poderes coloniales en el contexto árabo-islámico, por ejemplo, en el norte de África, por desvelar a las mujeres, mientras que en otros contextos coloniales, sobre todo al sur de Sáhara, lo que se proponía sobre todo era vestir a las mujeres, ¿no? En unos lados el colonialismo las quería desvestir, en el otro lado las quería vestir. En ese caso, pues, hacíamos este análisis del contexto colonial. Pero no queríamos quedarnos solo en el contexto colonial, y también veíamos que la cuestión de las mujeres musulmanas, y no solo por su pañuelo, en general de las mujeres, se estaba utilizando también, se utilizó también por parte de las élites nacionalistas que lucharon en su momento contra el colonialismo en estos contextos de la región árabo-islámica. Esos élites nacionalistas, sobre todo hombres, que también estaban utilizando la cuestión de las mujeres para hablar de la autenticidad de la nación árabe e islámica, y que también se estaba manejando esta cuestión. Lo que terminó, y lo explicamos en ese capítulo, en la primera parte del libro, lo que terminó con una puesta en una implantación de una serie de políticas de género que se van conformando también en la región, y que al final significan perpetúan una desigualdad jurídica muy presente desde el inicio de desde que la mayor parte de estos países de la región árabe islámica alcanzan las independencias, y vemos cómo hay unas normativas, sobre todo en lo relativo al derecho de familia, que gestionan todo lo que tiene que ver, o legislan, perdón, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, la herencia, la filiación, la custodia, y que es claramente desigual en este sentido entre hombres y mujeres. Por ello, en el libro hablamos de esto, pero también intentando hablar de esa enorme diversidad que aún así existe en todo el contexto de la región árabo-islámica. Porque, aunque hay una desigualdad jurídica evidente en todos estos lugares, hay muchas diferencias entre unos países y otros, ¿no? Y todas ellas, esta desigualdad jurídica tiene, en cierto sentido, en estos derechos de familia existentes, un refrendo religioso, pero también hemos visto, y también lo explicamos en el libro, cómo hay otra serie de normativas, como por ejemplo los códigos penales, que no tienen un refrendo religioso en absoluto, sino que provienen más bien de una instauración durante la época colonial, y por lo tanto provienen en muchos casos de derechos occidentales, como el francés, que también están instaurando una política de género muy determinada por el mantenimiento de la virtud y la moral pública, y que no tiene un refrendo religioso en ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, los códigos penales, en el caso concreto de Marruecos, se ocupan de cuestiones como la violación, el acoso, el incesto, las relaciones sexuales extramatrimoniales, es decir, cuestiones que también atañen especialmente a las mujeres y que también se están tratando, y sin embargo, como digo, no tienen ese componente religioso que sí que tienen estos códigos de familia, los llamados códigos de familia, que existen en buena parte de los países de la región árabe-islámica. Esto, como he dicho, decimos en el libro, es muy diverso, es muy diferente, ¿no? Y ello propicia que hoy en día, a día de hoy, en todo el contexto de la región árabe-islámica, efectivamente haya infinidad también de movimientos feministas, también diferentes entre sí, porque los contextos son muy diferentes entre sí, que tienen luchas particulares, pero bueno, en general podemos decir que aunque son muy diversos y tienen objetivos diversos, en general el mayor objetivo es cambiar esa desigualdad jurídica. Siempre ha sido como uno de los elementos más importantes de estos movimientos feministas. En casi ningún caso, estos movimientos feministas se han preocupado, me estoy refiriendo a la región árabe-islámica, se han preocupado de la cuestión del pañuelo. No es un elemento
que determine la lucha política de los feminismos en el mundo árabe e islámico, salvo en aquellos lugares donde el pañuelo o cubrirse el cuerpo es obligatorio, como ha mencionado antes Ángeles, el caso de Irán o el caso de Arabia Saudí, por ejemplo, pero también Afganistán. Pero son muy pocos los países que tienen normativas vestimentarias, es decir, que tienen normas que obligan a las mujeres a vestirse de una determinada manera. La mayor parte de los países de la región árabe-islámica no tienen estas normas vestimentarias. No es obligatorio ir a la calle cubierta, salvo en Irán, Afganistán o Arabia Saudí. Y ahí donde sí que es obligatorio, efectivamente, los movimientos feministas sí se han preocupado por el tema, pero en el resto de los países de la región no ha habido esa preocupación porque no es un elemento importante. Es decir, la lucha por quitarse el pañuelo nunca ha sido primordial en casi ninguna de estas organizaciones feministas en los contextos musulmanes. Por lo tanto, y bueno, muchas de estas militantes de los movimientos feministas en el mundo árabe e islámico llevan pañuelo. Son militantes que incluso militando en movimientos que se catalogan dentro de lo que se conoce como movimientos feministas laicos, llevan pañuelo, lo que nos demuestra efectivamente que se puede ser feminista y llevar pañuelo. Lo sabemos porque muchas de estas militantes lo llevan, de estos movimientos lo llevan, y el hecho de que lo lleven pues no es tan determinante. Yo creo que voy a ir terminando, ¿no? Para que tengamos un tiempo para el debate, simplemente diciendo que en estos casos lo que queríamos mostrar en esta primera parte del libro era que el patriarcado puede efectivamente tener, y a veces lo tiene, una fundamentación religiosa, pero que en cualquier caso siempre puede cambiar, y de hecho ha cambiado a lo largo del tiempo, de la historia. E incluso la propia jurisprudencia islámica en algunas ocasiones es más progresista y es incluso más progresista que determinadas normas sociales que no están basadas en lo religioso, sino en la tradición, por ejemplo, o en imposiciones de normativas occidentales, como he comentado antes, que ocurre con el Código Penal en Marruecos, que es del año 62, ¿vale? Es decir, que el Islam, por ejemplo, con respecto al tema del hijab, del velo, del cubrimiento, no es la base de la indumentaria musulmana y tampoco lo es, por supuesto, de la subordinación femenina. Eso no significa que el Islam en ocasiones, y de hecho, bueno, en muchas ocasiones, pueda formar parte de una trama de poder que se ha construido históricamente, que se ha modificado en el pasado y que continúa modificándose en el presente. Es decir, que estos estados sí que utilizan la cuestión de la religión para imponer determinadas normativas, ¿vale? Pero no siempre es así, no es necesariamente una relación directa. La opresión de las mujeres, por lo tanto, de las mujeres musulmanas en este caso, no puede explicarse solo en términos culturales, es necesario hablar de relaciones de poder y es necesario hablar de las relaciones de cómo se inscribe esta cuestión de la religión en el Islam en esas relaciones de poder, para entender toda la cuestión de una manera mucho más clara. ¿Y cómo se inscribe esta cuestión en esas relaciones de poder en cada uno de los lugares de los que estemos hablando? No en la región árabe, no en el mundo islámico, porque eso es prácticamente, no, es imposible considerarlo, ¿no? Entonces, por terminar y por ya cerrar esto y abrir el paso, lo que nos queríamos dejar claro también es que la violencia que pueden sufrir las mujeres en determinados contextos, como el iraní, como el saudí o como cualquier otro, no puede transformarse en ningún caso nunca en un argumento para habilitar políticas punitivistas en Europa que prohíben a las mujeres vestirse como quieran. Todo ello, además, en nombre de la libertad y de la igualdad, lo cual nos parece absolutamente contradictorio y paradójico. Así que nada, simplemente lo dejamos aquí y si os parece pues tenemos un pequeño debate, preguntas, lo que queráis. Gracias. Sí. Es que me parece súper interesante porque estudié por en francés y pues teníamos aquí muchas compañeras que eran musulmanas y efectivamente se tenían que quitar el velo para poder asistir a clase. A nosotros nos lo justificaban diciendo, bueno, pero es que ustedes tampoco pueden llevar crucifijo, no, pero es que no es lo mismo.
pueden llevar a crucifijo. No pueden llevar crucifijo, pero claro, el crucifijo no te implica, no sé, me parecía mucho más invasivo lo otro. No sé, me parece súper interesante. Pero claro, como ustedes dicen, realmente lo más extendido es lo otro. No sé cómo consideran que habría que luchar contra eso o concienciar a la gente, no sé, me imagino que es un proceso súper difícil. Sí, ¿cómo te llamas? Carlota. Carlota. Bueno, Carlota. Pues sí, lo que está siguiendo, bueno, dos cuestiones. Claro que la ley del pañuelo de Francia, digamos que se llama vulgarmente así la ley del pañuelo de 2004, lo que sostiene o lo que prohíbe no es el pañuelo, sino signos ostentorios que hagan referencia a la religión, pero efectivamente está hecho es como la ley, está hecho para las chicas con hijab, igual que la ley holandesa que prohíbe el niqab, que no se menciona el niqab, no se menciona la palabra velo, pero está hecho para las mujeres con niqab. Entonces, efectivamente, claro, pues no es comparable, como tú has dicho. Y también por otra razón, porque para una mujer religiosa musulmana, no para todas, pero para una buena parte, la vivencia de la religiosidad pasa por una presentación social del cuerpo, que no ocurre con un crucifijo, que las personas cristianas, aunque muchas lleven crucifijo, pero no es algo que afecte a su presentación pública como cristianas o como católicas, pero el pañuelo sí, ¿no? Entonces, claro que es diferente. Y luego lo otro que has dicho, que qué se podría hacer, con esto siempre tenemos un debate, porque, claro, siempre, como con la cuestión ecológica, siempre diremos, bueno, hay que cambiar nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y pensar y reflexionar sobre la discriminación, sobre eso por un lado. Lo que pasa que la cuestión del racismo, la cuestión de la islamofobia no es una cuestión de discriminación individual, sino es una cuestión estructural que forma parte cada vez más de las políticas, en ocasiones de la legitimidad del Estado, con determinado tipo de pactos o de normativas que prohíben el pañuelo, etcétera. Entonces, es algo estructural, ¿no? Y en ese sentido no se cambia con el cambio de un comportamiento individual, sino que hace falta o haría falta otro tipo de modelo social, y que eso pasa además por la ruptura de las condiciones en las que vive buena parte de la población musulmana, en condiciones de pobreza, precariedad, que eso les pone en una situación de sujetos con una incapacidad mayor de negociación en todas las situaciones que implican al Estado, por ejemplo. O sea que la cuestión, esto también se puede decir del feminismo, de la situación de las mujeres o de las minorías, o sea que es algo más amplio, que tiene que ver con una cuestión estructural de cambios más grandes, ¿no? Y tipo de luchas más generales, no solo cambiar nuestra actitud particular de cara a cuando vemos a una mujer con pañuelo o no, ¿no? Es que discutíamos con Laura estos días también el hecho de que parece normal que en el caso de la vestimenta de las mujeres musulmanas parece normal discutir sobre si hay que prohibirla o no. ¿Por qué se discute eso y no se prohíbe que vayas con pantalones? Es decir, que hay cosas que se discuten y cosas que no se discuten. Y esto, por una serie de circunstancias, parece que está en la discusión. Y en el caso de Francia, que empieza el problema a partir del problema, entre comillas, a últimos de los 80, es a partir de toda esta construcción política, que además tiene que ver con la segregación de los musulmanes, etcétera, es a partir de ahí cuando la gente, cuando pasan 10 o 15 años, en los 90, empieza a pensar que el pañuelo es un problema. Eso se ha construido desde la política. Eso no existe eso como algo innato. No se percibe a una mujer con pañuelo necesariamente como un problema o alguien con la cabeza tapada. No es un problema. Eso se construye políticamente. Entonces, en ese sentido es en el que digo que es una cuestión estructural y que es antigua ya. No tan antigua, pero bueno, que tiene referencias coloniales y más nuevas, ¿no? Pero que esto ahora, aunque nosotros hablamos mucho del colonialismo y Laura lo ha dicho, pero ahora se puede conectar también con otro tipo de cosas. Clarísimamente tiene mucho que ver con las políticas de securitización y del control de las personas, con el argumento de la lucha antiyihadista, ¿no? O sea que es algo de actualidad también. Si quieres añadir algo, Laura. Bueno, ¿cómo hay más preguntas?
A nosotros nos pasa una cosa, por ejemplo, en el instituto, un ejemplo, están prohibidas las gorras y las capuchas, pero no están prohibidas las chicas que llevan, que hay 2 chicas o 3. Entonces los niños, que son los que se ponen estas gorras, y nos dicen, ¿y por qué ellas pueden llevar la cabeza cubierta, que es una norma de educación, y nosotros no? Entonces nosotros tenemos que argumentar, que a veces nos inventamos los argumentos para salir del paso, bueno, porque en su país no existe la norma, que aquí es una falta de respeto y cubierto, porque no se les permite, porque se ponen los auriculares, se mantienen y se esconden, no porque ya, no como antes, que había que quitarse el cachorro aquí en Canarias, porque era como forma de respeto. Entonces, a veces ellos, sobre todo ellos, se ponen, sí, pero ellas pueden hacer lo que quieren y nosotros no. Nosotros tenemos que aceptar las normas que firmamos, y entonces a veces nos cuesta un poco, y hablamos desde que, la verdad que a veces les decimos que como desde su país ellas quieren vestir como ellas quieren, entonces a veces en el argumento nos enredamos. Sí, solo tengo una cosa y le voy a dar la palabra a ella porque ella ha estudiado específicamente el tema y tiene mucha información. Pero yo, así a bote pronto, lo que tú has dicho, como ¿qué argumento? El argumento para los chavales, que no sé si funcionará porque no sé exactamente qué edades tienen, pero es el argumento de la ley de libertad religiosa. La ley de libertad religiosa, que protege, no te protege, o sea, no te deja, digamos, no te legitima para llevar una gorra, pero sí para llevar un signo religioso. Digamos, como argumento para salir del paso, ese te vale. Sería, pero bueno, Laura seguramente tendrá mucho más que decir. No, simplemente que me resultaba súper curioso lo que dices, porque justamente, por lo menos en Madrid, en la Comunidad de Madrid ocurre así. Los reglamentos de régimen interior, que son los que está establecido la prohibición de cubrirse la cabeza con una gorra, etcétera, que era lo tradicional, ahora son utilizados para precisamente prohibir el hijab en los centros educativos. O sea, ahora mismo se está utilizando. Es decir, no hay una ley que prohíba ir a la escuela, como existe en Francia, con la cabeza cubierta, pero se está utilizando esta normativa específicamente pensada pues, para las gorras en inicio, para impedir a las chicas que quieran ir a las clases con pañuelo. No digo que ocurra en todas partes, sino que puede ser utilizado esa normativa en los reglamentos de régimen interior para ello. Y entonces me resulta curioso que aquí justamente no esté pasando eso, o sea, que no se esté utilizando cuando es el argumento, o la norma que se ha utilizado y que se utiliza habitualmente, bueno, menos en algunos lugares de la península, no sé si en todos, ¿no? Entonces, es curioso. Y luego, por otro lado, ¿qué iba a decir yo con respecto a esto? Cuando dices que son que les explicáis que en su país, ¿son chicas que son de otro país o sea, generalmente acaban de llegar? No, las que yo las conozco en el instituto, las que llevan 2 años por lo menos. Vale. En tercero de la ESO, y empezaron en primero, no sé cómo llevan aquí, pero incluso una que lo lleva, que es negro, antes no lo tenía y ahora sí. Y ella se lo pone y todos los días viene con la otra niña sí vino desde el principio así. Vale. No, que ellas 2 son las únicas y, ¿sabes? Son más granditas, estoy hablando del tercero o cuarto de la ESO. Bueno, y también me llama la atención que los chicos protesten, ¿no? Por eso, porque a ellos en realidad pues tampoco me parece una gran discriminación. O sea, quiero decir que me llama la atención que digan, ay, ¿por qué ellas sí pueden ir con la cabeza cubierta? Claro, no sé. ellos quieren ponerse la capucha para ponerse los auriculares, para otras cosas. Ya. Y son todo hombres también, o sea, todo varones los que hacen esto, ¿no? No hay chicas que quieran ponerse la capucha. Vale, no, que me... Sí. Y solo gorra ponen. Entonces nosotros ahí les argumentamos, les decimos, bueno, se quedan tranquilos, pero mira, ya me han dado el argumento claro. Además que ellos se ponen los pantalones por aquí debajo y saben que hay un montón de cosas que se pueden utilizar, pero el argumento
No, antes hablábamos que si Canarias tenía alguna especificidad en este sentido, igual pasa en más sitios lo que dices, pero yo estoy con Laura, yo es la primera vez que lo he oído. Porque justamente la idea, y no solo en Madrid, también en Castilla-La Mancha, los reglamentos de régimen interno de los institutos se están usando para prohibir el pañuelo. O sea, que esta excepcionalidad, que quizá, bueno, que es interesante que pase aquí, ¿no? Aplicar un reglamento interno de una comunidad para hacer eso no va en contra de la ley de libertad religiosa. Sí. Y eso Pero bueno, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid hubo una consulta, ¿no?, al defensor del pueblo. No, el defensor del pueblo hizo la consulta. Eso, hizo una consulta y la comunidad dijo que se podía. Es que mira, yo me acuerdo hace unos años, ¿te acuerdas? Cuando invitamos a una colega que tenemos que es de derecho, bueno, ella es de derecho eclesiástico, pero se dedica a las minorías religiosas en España, y la invitamos, pues yo qué sé, Y porque estuvo mucho tiempo trabajando Sí. en el defensor del pueblo con cuestiones Exacto. de este tipo. Y la invitamos a una conferencia, y esto fue a lo mejor hace 15 años, si no exagero nada. O sea, 15 años, pues justo cuando surgió la polémica del Escorial, que es una polémica que hubo en una localidad madrileña que se llama El Escorial, que hubo 2002. 2002, os imaginamos, hace mucho tiempo. Y me acuerdo que le preguntamos, ¿en España alguna vez se va a poder prohibir el pañuelo? Y dijo, eso es imposible, de ninguna manera. No va a haber, no se puede, porque hay una ley de libertad religiosa y es imposible. Y mirad lo que está, o sea, no hay una ley, pero de hecho se está prohibiendo. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. O sea, que no hace falta ni siquiera que haya una norma para que esto ocurra, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que lo dijo con mucha contundencia. Ella es jurista, además, y especialista en estas cuestiones, y lo dijo muy convencida. Es imposible que en España pase esto. Así. Es que España no es Francia. Decía, no puede ser. Sí, Nadie, pero si nadie, por ejemplo, o sea, ella lo dijo, es imposible, porque no se puede ir en contra de financieros. Si hay libertad religiosa, la hay. Lo que pasa es que si nadie recurre pues, a los tribunales. Hay una sentencia. está súper recurrido esto, ¿eh? Hay una sentencia. No, está muy recurrido, pero ahora estábamos, además es, perdona, No, dime. que es bastante típico, y ahora estábamos comentando ahora el caso también de las trabajadoras transfronterizas de Ceuta y cómo, aunque haya leyes que les dan ciertos derechos, no se están cumpliendo, y no se cumplen casi por cuestiones burocráticas. En este caso es una cuestión puramente administrativa que está impidiendo el cumplimiento de un derecho fundamental, y está súper recurrido. De hecho, ha habido casos, el caso de Pozuelo, que no recuerdo el año, 2010. 2010, que bueno, se recurrió, se volvió a recurrir, y al final quedó fuera de la escuela, y al final no se reconoció, digamos, se reconoció o más bien se sancionó que el instituto tenía razón al expulsarla. Pero el hecho de que existan vías para recurrir no significa que eso llegue a buen término. Y ahí están las políticas racistas, en ese sentido, islamófobas, pero se dan una y otra vez. También hay otro caso de que, ¿cuál era? El juez Gómez Bermúdez echó a una abogada de la sala, una decenta, por cierto, llevaba pañuelo, y la echó, y se recurrió, y se quedó echada, y se denunció, ¿eh? O sea, que eso no significa que... Sí, claro, lo que pasa es que como eso afecta a una minoría, o sea, eso, pues claro, si nadie, ninguna asociación ni nada se encarga de... No, que se hace, que se hace. Sí, hombre, si hay una sentencia, tiene que ejecutarla. Lo que pasa, claro, que no hay buena voluntad de alguna parte. Pero justamente es que es lo que en el año 2010 hubo otro caso en otra localidad madrileña muy mediatizado, ¿no? O sea, que salió en muchos medios de comunicación, y la familia de esta niña, bueno, fue expulsada del colegio, de un instituto, la llevaron a otro. Fue muy curioso porque se lo prohibieron diciendo que estaba en el reglamento de régimen interior, antes de que fuera habitual utilizar el reglamento de régimen interior para esto. De hecho, fueron pioneros en ese sentido. Luego la llevaron a otro instituto que no tenía esa norma en el reglamento, y la cambió inmediatamente, y también la echaron.
Y la familia finalmente bueno, pues puso una denuncia y una sentencia, un recurso, llegó hasta, o sea, no llegó a, creo que la última instancia, ¿cuál es? El tribunal, igual me equivoco, que si decía, si hubiera llegado al Tribunal Constitucional o donde sea, pues igual lo hubieran ganado, pero no llegó hasta ahí porque la familia estaba ya exhausta. Y la sentencia le daba la razón al instituto y les decía que tenían derecho a echarla. Y si leéis la sentencia, pues es prácticamente como si viviéramos en Francia. O sea, la sentencia, los argumentos que da es que España es un país laico, que el hecho de que esta alumna llevara pañuelos significa también como era proselitismo, que eso era atentaba, que el hecho de que ella ejerciera su derecho atentaba contra los derechos de los demás. O sea, unas cosas que la sentencia no tiene desperdicio y además prácticamente esto es Francia y aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, la copiaron directamente y coló. Pasó y esta alumna fue expulsada y además no solo vulneraba el derecho a la libertad religiosa, sino también a la educación, que también es un derecho fundamental. Y también en ningún momento se hizo. ¿Y por qué se pudo hacer? Porque es una niña musulmana, era una niña musulmana con pañuelo. Porque hay ciertas poblaciones a las que está permitido determinadas cosas. Bueno, existe menos impunidad, ¿no? Menos impunidad o más impunidad. O sea, que más impunidad, ¿no? Que se pueden hacer este tipo de cosas porque hay un sentido común que nos dice que podemos opinar sobre esto y que podemos influir sobre esto y que tenemos el derecho a decirle a una alumna que vaya de una determinada manera vestida o de otra. O sea, esto no se cuestiona con esta población. A lo mejor con otras poblaciones sí se cuestionaría. Ayer le contaba a Ángeles antes que estuve en una clase, dando clase en un máster que me invitaron en la Autónoma de Madrid. Yo trabajo en la Complutense, entonces me invitaron a ir ahí y había un alumno en clase que dijo: ¿y por qué no se hace un referéndum en España para ver si se prohíbe el pañuelo? Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer un referéndum? O sea, toda España opinando sobre si se tiene que prohibir. Pero le parecía normal decir esto. O sea, como... Y hacemos un referéndum también para ver si prohibimos, yo qué sé, las gorras. o si prohibimos, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, pero él lo decía y le parecía normal que esto pudiera... Claro, pero también porque no es desde un punto de vista de superioridad Claro. de Occidente frente y contra a los musulmanes. O sea, es ese punto de yo me puedo permitir opinar porque yo estoy en una posición de privilegio y yo soy avanzada, como una sociedad avanzada frente a esa sociedad. Sí, pero y fíjate, fijaos también que en muchas ocasiones estamos hablando, por eso preguntaba también, ¿no? Acaban de llegar, son extranjeras, porque en muchas ocasiones estamos hablando de mujeres musulmanas españolas y que no están llevándolo porque en sus países se lleve, o porque son tan españolas como las demás, pero no se ve de la misma manera, claro. O sea, no... Pues nada, sí, pues ya estamos bien de tiempo. Pues nada, agradecerle de nuevo la asistencia, muchas gracias por venir. Gracias, Laura, de verdad. Gracias, Ángeles, la verdad. Gracias, Mari Carmen, por venir y por participar en este proyecto que ya va la segunda, hoy terminamos.